Regresamos de nuevo con la licenciada Rosa Mariana Brea. Rosa Mariana, hay algo que me ocupa la mente. En nuestro país, ¿cómo se visualiza el duelo en República Dominicana, tanto del terapeuta como de los dolientes? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque hemos cambiado en muchos aspectos. Háblame acerca de esos cambios y esas actualizaciones en el duelo. Bueno, en los años 80 y 90 hablar de duelo era un tema totalmente tabú. Realmente a mí me costó mucho romper corozo, como dicen. Pero ya hemos visto, y sobre todo después de la pandemia, hemos visto un resurgir del tema del duelo y una importancia, como la ha debido de tener siempre, con el tema del duelo. O sea que la mirada es más hacia el duelo. Sí, totalmente. Y he visto muchos psicólogos interesarse por el tema, incluso que hacen hasta sus tesis relacionadas con el tema del duelo. Y ahí entra la formación, porque algo que hemos hablado muchas veces, el duelo no es sentido común. Tú tienes que tener una formación primero como psicólogo o psiquiatra en salud mental profunda y después hacer una especialización en esa área. Crisis, trauma, duelo, mantenerte actualizada constantemente. Y también algo que yo siempre les hablo a mis estudiantes es que tenemos que acudir a las personas con más experiencia cuando tenemos casos complejos, porque yo misma te puedo decir que cuando yo empecé ahora, los casos se han ido complejizando por la vida misma, porque la vida está más acelerada, más difícil, hay más retos, los adolescentes, los niños, hay muchas situaciones rápidas, difíciles. Entonces necesitamos contar con herramientas adecuadas, pero también con experiencia. Y muchos profesionales jóvenes a veces se lanzan y que es bueno lanzarse, pero tienen que tener ese respaldo de esos que puedan consultar y que puedan discutir casos, que lamentablemente aquí muchas veces no se hace. En relación a la actualización de las técnicas y las teorías de duelo, porque antes se hizo muy popular las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, claro, pero eso es algo de muchas décadas atrás. Esa parte de la historia ya. Exacto, de la historia del duelo. Entonces, también ha evolucionado como ciencia, porque también la psicología es una ciencia. Y la neurociencia ha aportado mucho también. Exacto. Esas actualizaciones en llevar el duelo le ponían como una camisa de fuerza al doliente. Totalmente. No pasé por esto, no tuve lo otro. ¿Qué es lo moderno, lo actual? Bueno, yo diría que lo interesante de trabajar ahora en el duelo es que te lanzan. O sea, antes tú seguías un esquema cerrado de, como tú dices, de las etapas, y se te inculcaba, a los profesionales se le inculcaban de que tú tenías que llevar al doliente a un cierre. Ya totalmente, eso está descartado. Primero, el duelo no se vive de una manera lineal. Eso es absurdo e imposible. Entonces, ¿qué hace este trabajo tan difícil y tan complejo y tan vamos a decir, delicado? Porque tú puedes hacer mucho daño por tu propia inexperiencia o por no saber. El tú precipitar a un doliente a que salte su proceso, porque es un proceso que va a vivir, no ver cuando un duelo puede tornarse complicado, no darte cuenta, y son muchísimas variables que pueden incidir, porque el duelo es un proceso dinámico, activo. Explícame un poquito más para que las personas que nos ven y escuchan entiendan eso de dinámico y activo. Bueno, el duelo no es estático, hay una vamos a decir, una línea terapéutica que yo me identifico mucho, que es la oscilación entre estar en la pérdida, pero también salir hacia afuera. O sea, se llama oscilación de la pérdida. Es como un baile. Entonces, pero eso es, el terapeuta es que tiene, el trabajo, el que sabe es el doliente. El terapeuta tiene que escuchar, tiene que entender cómo es la persona, cómo es su entorno vital, familiar, su dinámica familiar, entonces irlo llevando a esa oscilación.
Hay una parte muy interesante en el libro, en tu último libro, en la que tú, y te voy a citar textualmente, el terapeuta debe dejar que el doliente sea quien exprese si determinada tarea, recomendación es de su agrado y si le puede ayudar más en el proceso. La terapia se debe ajustar al doliente y no lo inverso. A mí me encantó eso porque hay profesionales que entienden que encajar al doliente en un solo aspecto Exacto. es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, tú hablaste acerca del daño que pueden sufrir los dolientes en ese sentido y hablaste de la oscilación. Entonces, hay ciertos permisos que la misma sociedad o el mismo o la misma terapia cerrada que está recibiendo no le hacen bien al doliente. ¿Cómo se afecta a un doliente, Rosa Mariana, que tiene una idea errada o que ha caído quizás con un profesional que no tiene la actualización y la formación de vida? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo lo sufre? Bueno, las consecuencias pueden ser fatales, porque la persona puede caer hasta en una depresión. Y tú sabes lo que puede pasar, que la persona piense que su caso no tiene solución. La persona se sienta como atrapada en un camino sin salida y piense, no, lo mío no tiene solución. Y eso puede llevarlo desde un aislamiento, de alejarse de los demás, porque siente que las personas la están rechazando porque ella misma no ha sabido manejar y procesar el proceso. Porque tú sabes también, Ileana, que vivimos en una cultura también que evita mucho el dolor y la tristeza. Tenemos que estar bien, no importa cómo. Entonces, si tú estás cerca de una persona que todo el tiempo está triste, llega un momento que tú te cansas. Por eso hay una soledad de los dolientes, una soledad familiar inclusive, pero es un terapeuta lo puede manejar. Claro. Un terapeuta sí. Me gustaría también abarcar el tema de los grupos de dolientes, o sea, porque esa es parte de una de las recomendaciones, pero es el mismo terapeuta que yo entiendo que debe recomendar. Exactamente. Háblame un poquito más acerca de los grupos, acerca de cómo se forman, que la importancia del grupo, o sea, el grupo en sí. Y si un grupo es asequible a cualquier tipo de pérdida, si eso es recomendado o no. Bueno, esa es una decisión también muy, muy sensible. No todos los dolientes encajan en grupos. E incluso no en todos los momentos, porque puede ser que tú necesites trabajar y procesar ese duelo primero y después acudir a los grupos. Los grupos de duelo tienen un protocolo de 10 a 12 sesiones con un grupo cerrado también, o sea, un grupo establecido y con un terapeuta que lo dirija. Porque lo otro sería una comunidad de duelo, que eso es otra cosa. Pero los grupos terapéuticos de duelo son grupos que llevan un protocolo específico y que en algunos momentos el mismo terapeuta tiene que decidir si esa persona necesita paralelamente un acompañamiento individual. Y en cuanto a la mezcla, no pueden encajar todo. Por ejemplo, una persona que ha tenido pérdida por suicidio no puede estar con otra persona que ha tenido una pérdida por homicidio o otro tipo de circunstancia o de accidente o de enfermedad, por ejemplo. Son circunstancias totalmente diferentes porque la pérdida por suicidio tiene su característica. Y para los niños, ¿tú recomiendas terapia grupal? Porque por lo que entiendo, son bien especializados con objetivos específicos que cuando se le presenta una situación a cualquier doliente que el otro compañero no puede pues contestar o satisfacer la necesidad, pues ahí es que interviene el terapeuta, supongo yo. ¿Qué tú me recomiendas para los niños y cuál es la recomendación en general? Bueno, primero que nada, unirlos en grupos similares de edad y con pérdidas similares y sobre todo orientados al juego, porque tú a un niño no lo va a sentar, el niño no tiene la capacidad de verbalizar un proceso de una pérdida. Y obviamente debe ser con un profesional especializado en el área de niños y un ayudante, un asistente, y con grupos pequeños y presenciales.
presencial, Claro. o sea, para que, porque sobre todo... Y con el apoyo de los padres. Sí, también. porque sobre todo los niños tienen una capacidad de atención muy corta. Claro. Un niño se conecta y se desconecta con el dolor rápidamente. El niño vive el duelo así por momenticos. Por momenticos. Se conecta y se desconecta. Y quizás un poco parecido a los adolescentes, que los adolescentes primero son adolescentes y después son dolientes, o sea, Sí, tiene todo. viven su etapa, o sea que eso es muy importante. ¿Qué es lo más importante para recomendarle a nuestros amigos acerca de la terapia o los grupos? ¿Dónde tú recomiendas que asistan primero? Bueno, primero deberían de buscar un profesional que tienen también, yo siempre les digo al público, en Estados Unidos tú vas a un terapeuta y tú le preguntas dónde usted ha estudiado, cuál es su experiencia, qué usted ha hecho. Aquí no se debe tener vergüenza con eso. Se debe de decir, mire, estos son mis títulos, yo he estudiado, yo tengo tantos años de experiencia, porque a veces las personas van, porque una vecina me dijo. No, tienen que saber la formación realmente. Y entonces en base a eso ya viene el enlace con ese terapeuta. Y tú saber si tú puedes, porque el terapeuta tiene que trabajarse también sus propias pérdidas. Si esa pérdida que te trae ese doliente, ese paciente, realmente está reverberando algo en ti. Si te remueve alguna fibra. Si te fibra. remueve que tú necesitas tal vez trabajar, porque no vas a poder ayudar a ese paciente. Ojo, no es ayudar, es acompañar en ese proceso de que la persona pueda lograr y encaminarse a integrar la pérdida, porque no es a cerrarla ni olvidarse, a integrarla, a aprender a vivir con su pérdida. Nos vamos a una breve pausa y seguimos con la licenciada Rosa Mariana Brea.